Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo construir un texto descriptivo. Recordamos un poco lo que habíamos estado haciendo hasta ahora. En este momento hemos visto lo que es un texto argumentativo. Lo hemos enfocado, digamos, en los distintos tipos de trabajo, dónde ubicarlos y cómo es su estructura, qué tipo de tiempos verbales, qué tipo de conectores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo hemos hecho con los textos expositivos. Y recordando un poquito lo que hemos estado viendo anteriormente, un texto de nuestro trabajo suele ser o argumentativo o expositivo o descriptivo. Hemos visto el argumentativo, hemos visto el expositivo, nos falta el descriptivo. A ver, ¿dónde vamos a encontrar principalmente el texto descriptivo? Pues lo vamos a encontrar principalmente en nuestra sección de material y métodos, donde vamos a ir describiendo todo el procedimiento que hemos desarrollado en nuestro trabajo para que otro autor o otros autores puedan reproducir fielmente el trabajo que nosotros hemos realizado. Posiblemente de los tres textos sea el más fácil de redactar, pero no porque sea el más fácil de redactar nos va a costar menos. O dicho de otra forma, hay que utilizar unos tiempos verbales determinados, hay que tener muy claro qué rasgos o recursos lingüísticos tenemos que utilizar y también de alguna forma emplear los conectores adecuados para poder desarrollar un texto descriptivo con unos mínimos. Eh, Os animo a que escuchéis los próximos minutos. Vamos a ir viendo estos tres aspectos paso a paso y espero ayudaros a la hora de escribir este tipo de textos. Los tiempos verbales. En un texto descriptivo, recordad que estuvimos hablando del presente, del pasado y del futuro en los textos, ¿vale? En este tipo de trabajo vamos a utilizar el presente cuando estamos describiendo, estamos exponiendo ideas aceptadas por la comunidad. Nuestro material y método en algunos casos pueden estar aceptados, en otros casos no, pero no deja de ser un procedimiento que nosotros hemos realizado, no que otras personas lo han realizado. Entonces el presente no da cabida, el futuro tampoco, porque el futuro es hacia una proyección de lo que nosotros vayamos a realizar. ¿Qué nos queda? Si no podemos ni el presente ni podemos el futuro, nos queda el pasado. En parte tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los tiempos pasados, los pretéritos, principalmente para describir, digamos, nuestro procedimiento metodológico empleado en el trabajo. También es cierto que en algún momento determinado podemos llegar a utilizar el presente de indicativo, pero principalmente cuando se realiza una descripción personal. Pero son, digamos, en situaciones muy concretas. Con lo cual, cuando vayamos a enfocar un texto descriptivo en material y método, ya os recomiendo que lo suyo es recurrir a tiempos verbales pasados. Recursos lingüísticos. Bueno, ya hemos hablado de los tiempos verbales. Quiero pensar que tenéis claro los tiempos verbales que vamos a utilizar en el texto descriptivo, pasado y ocasionalmente el presente de indicativo, en casos muy concretos. Y bueno, y ya tenemos que ver un poco los recursos lingüísticos que se suelen utilizar en este tipo de textos. El recurso más importante de un texto descriptivo es el uso de los adjetivos. ¿Qué tipo de recursos lingüísticos relacionados con los adjetivos tenemos? Pues tenemos los adjetivos específicos. ¿Qué son los adjetivos específicos? Son los determinativos. O dicho de otra forma, son los que va a delimitar el sustantivo que vayamos a utilizar. Un ejemplo, podemos hablar de tallo, ¿vale? Tallo, pero si hablamos de tallo verde, ya estamos delimitando el sustantivo que estamos utilizando. Entonces, en un texto, digamos, descriptivo, vamos a utilizar este tipo de adjetivos con bastante frecuencia. ¿Qué otros adjetivos vamos a utilizar con bastante frecuencia? Pues vamos a utilizar adjetivos que van a destacar una cualidad del sustantivo. O dicho de otra forma, los adjetivos valorativos o los adjetivos explicativos. Ejemplo, podemos estar hablando del, como ejemplo, sol, pero podemos también decir un sol brillante. Ya estamos añadiendo una característica propia de ese sol. Y ahora vamos a hablar de las proposiciones. Podemos utilizar proposiciones subordinadas de adjetivos específicos. ¿Qué otras proposiciones subordinadas podemos emplear que sean, digamos, de alguna forma de naturaleza adjetiva? Pues son las proposiciones subordinadas adjetivas explicativas.
¿vale? Y por último, podemos estar hablando, hemos estado hablando por un lado de lo que es de los tiempos verbales, por otro lado lo que son los recursos lingüísticos y por último nos faltan los conectores. Recordad un poco que cuando estuvimos viendo los textos argumentativos y los textos expositivos, os comenté que tenían unas estructuras muy características. Aquí, en el texto descriptivo, no tenemos unas estructuras características. Y de alguna forma no podemos hablar de un texto más anárquico, pero tenemos un texto que vamos a ir de alguna forma ordenando con unos criterios más libres. Por ello es muy importante que sepamos utilizar muy bien los conectores. Entonces tenemos unos conectores de orden que son muy útiles para poder ser empleados en esa secuencia de procedimiento. Tenemos primero, en primer lugar, antes, finalmente, por último, posteriormente, a continuación. Todos estos conectores suelen ser conectores que nos van a permitir organizar nuestros textos de una forma muy ordenada. Vamos también, podemos también utilizar conectores que nos van a ayudar a añadir ideas. Entonces tenemos los conectores aditivos. Además, incluso, asimismo, o sea, tenemos distintos conectores. Aparte de ello, estos conectores nos van a venir genial para ir añadiendo información. O sea, tenemos conectores de orden, tenemos conectores de adición, tenemos conectores, llamémoslos secuenciales, que serían luego, después, mientras tanto, por un lado, que eso nos va a venir muy bien también a la hora de ordenar las ideas dentro del texto descriptivo. Y este tipo de, digamos, de conectores nos va a venir muy bien a la hora de estructurar el texto descriptivo de una forma adecuada. ¿Vale? Entonces, básicamente estas eran las tres ideas que quería destacar cuando uno quiere redactar un texto descriptivo. Entiendo que igualmente os va a resultar algo complicado de entenderlo de golpe, ir familiarizándolos con estos conceptos. Los tiempos verbales van a ser relativamente fácil. El uso de los adjetivos es muy importante porque vamos a dar una mayor descripción de la, digamos, de las ideas que queremos plasmar en material y método, y eso es importante para que el lector pueda reproducir con mayor fidelidad nuestro procedimiento. Y por último, los conectores nos van a permitir que cuando entreguemos un texto descriptivo de material y método al tutor, el tutor va a ver una cierta secuencia, una cierta orden en los textos y demás. Es muy importante, ¿vale? Bueno, a ver, os pueden surgir muchas dudas. Utilizar la sección de comentarios, en ella pues os intentaré responder lo antes posible a vuestras dudas. Y si no tenéis dudas, fantástico, eso quiere decir que os ha gustado, tenéis un motivo más para suscribiros a mi canal y a darle like y nada. Y sin más, ya me despido para la próxima ocasión. Hasta luego.